Muy bien. Escucha bien, profe. Una alegría poder estar en este espacio desde la universidad. Mi nombre es Pablo Santiago Furlotti, yo soy de Rafaela, provincia de Santa Fe, pero hace un tiempo que vivo aquí en San Miguel de Tucumán, donde trabajo en el ámbito docente. Mi formación es en el ámbito de la filosofía y de la teología. Por lo tanto, bueno, voy a compartir con ustedes este espacio de esta diplomatura y tengan en cuenta, como suele pasar en estos espacios, de que todos podemos venir de distintas disciplinas o distintas áreas del saber. Algunos tendrán más formación, otros menos formación. Entonces, yo por supuesto he preparado el tema que me han propuesto para desarrollar, pero por supuesto estoy abierto a preguntas, a veces puedo ir quizá muy rápido, a veces puedo ir quizá muy lento, así que espero que ustedes me puedan decir abiertamente si podemos seguir avanzando, si hay temas que no se están entendiendo o alguno de los temas que tratemos no se entiende, me dicen y podemos quizá profundizar o ser más claros en algún aspecto. Me gustaría que ustedes también me dijeran, porque obviamente que los que estamos aquí conectados somos de distintas áreas, de distintos ámbitos de formación y pueden encontrarse dificultades, ¿sí? Así que para sacarle el mayor provecho a este espacio, a este video encuentro, yo voy a ir exponiendo, pero cuando dé lugar a las preguntas, no tengan miedo en preguntar, en consultar, en hacer sus aportes, por supuesto siempre que sean pertinentes al tema que estamos tratando para no irnos por otros temas, pero que tengan la libertad de poder decirme si alguna cosa no se entiende o si algo no soy suficientemente claro y lo podamos profundizar y lo podamos ver. La idea es que todos nos vayamos enriquecidos de este espacio y todos lo podamos aprovechar al máximo. Yo quiero dedicar este video encuentro para hablar especialmente de introducir especialmente dos áreas de la filosofía que son muy importantes, porque esas áreas de la filosofía de las que voy a hablar se conectan, ¿sí?, con otras disciplinas de otros ámbitos del saber, y también porque estas áreas de la filosofía a las que me voy a referir de manera introductoria tienen vínculos muy interesantes con la teología, sobre todo con la teología cristiana. Así que voy a comenzar a hablar de dos ámbitos de la filosofía que ustedes seguramente habrán escuchado nombrar, algunos los conocerán, otros lo escuchan por primera vez, pero que son realmente apasionantes, ¿sí? Muy interesantes, por lo menos a mí me parece que realmente abren a muchos temas y a muchas conexiones con otros ámbitos del saber. Me estoy refiriendo concretamente a una rama de la filosofía que es la antropología filosófica y una rama de la filosofía, un área de la filosofía que es la ética. Nos vamos a introducir primero en estas dos ramas de la filosofía y vamos a ir profundizando y viendo cómo estas ramas estas áreas de la filosofía nos van a abrir a los temas que vamos a desarrollar vinculados con esta diplomatura y los temas específicos de esta diplomatura. Bien, me voy a centrar primero en esta área que he mencionado, que es la antropología filosófica. Ustedes saben que en castellano, en la lengua española, hay muchas palabras, muchas de nuestras palabras cotidianas, las que usamos frecuentemente, proceden de la lengua griega y proceden del latín. ¿Sí? Incluso la misma palabra filosofía, ¿sí?, es una palabra que procede de la lengua griega. Hay muchas palabras que componen nuestra lengua, el castellano, que tienen procedencia del latín o procedencia del griego. La palabra antropología es una palabra que procede de el griego y está compuesta por dos partículas. La partícula antropos, ¿sí?, antropos,
y la partícula logía. De ahí se forma esta palabra castellana, antropología. Antropos, estoy teniendo interferencias, si pueden silenciar ¿no? para que no se acople. Son los límites de nuestros dispositivos electrónicos. La palabra antropos, ¿sí? En griego, traducida del griego al castellano, significa ser humano. Humano. Humano, pero sin distinguir, ¿sí? Entre varón, mujer, ¿sí? El humano en general, la especie humana en general. Porque después en el griego tenemos palabras para varón, la palabra andros significa varón, y en griego la palabra ginos, de donde viene, habrán escuchado, ginecólogo, viene ginos, que significa mujer en griego. Bien, pero antropos, la palabra antropos significa el ser humano, la especie humana en general. Entonces, antropos, humano, ¿sí? Esa es la traducción. Logía es una partícula que la encontramos en muchas palabras del castellano, biología, geología, etc. Logía significa estudio, tratado sobre un determinado tema. Entonces, si unimos las dos palabras, antropología es el estudio o el tratado sobre la especie humana. Esta área de la filosofía que se llama la antropología estudia filosóficamente al ser humano. Lo estudia para poder descubrir cuáles son las notas o las características esenciales de la especie humana que lo distinguen de otras especies que hay sobre la Tierra. Es un área de la filosofía sumamente interesante porque de algún modo en esta área de la filosofía, que es la antropología filosófica, nos conocemos a nosotros mismos. Si todos los que estamos aquí conectados somos miembros de la especie humana, obviamente estudiar a la especie humana, conocer a la especie humana, es de algún modo conocernos a nosotros mismos. La antropología filosófica lo que hace es estudiar al ser humano con las metodologías propias de la filosofía, con las argumentaciones filosóficas, lógicas y demás, estudiar al ser humano para determinar, para establecer cuáles son las notas esenciales de la especie humana. ¿Qué es lo que al ser humano lo diferencia de otros seres vivientes, por ejemplo, una planta cualquiera, o un animal no humano, un delfín o un león? Bueno, ¿qué nos diferencia de esas especies? ¿Qué es lo que nos hace específicamente humanos? ¿Cuáles son esas notas distintivas? La antropología filosófica trata de profundizar y sabiendo y descubriendo estas notas esenciales, nos conocemos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Dice un gran filósofo que el ser humano es el único ser viviente sobre la Tierra que puede preguntarse, interrogarse sobre sí mismo. Y es cierto, ¿sí? Una jirafa no se va a preguntar sobre qué significa ser jirafa. No tiene esa capacidad de preguntarse acerca de sí mismo, ¿sí? Un delfín no se pregunta, por más que los delfines son muy inteligentes, según nos dicen los biólogos, son animalitos muy, muy inteligentes, por eso están en los acuarios y hacen piruetas y se los puede entrenar para que hagan cosas muy interesantes, pero aun cuando sean animales muy inteligentes, no se preguntan a sí mismos, no tienen la capacidad de interrogarse y de responderse a sí mismos qué significa ser un delfín. Bueno, los seres humanos sí. Los seres humanos somos la especie de los vivientes que habitan el planeta Tierra, que podemos interrogarnos acerca de nosotros mismos, interrogar qué somos, quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra existencia y, por supuesto, brindar respuestas a esas preguntas que nos hacemos. Así que la antropología filosófica es un área muy interesante de la filosofía, vinculada con otras áreas del saber, ¿sí? Ustedes podrán ya ir viendo que esto se vincula con la psicología, se vincula con otras áreas importantes que estudian también a la especie humana. La medicina, ¿por qué no?, en distintos ámbitos. Bueno, la antropología filosófica entonces es un estudio filosófico sobre la especie humana.
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante conocer acerca de nosotros mismos? Porque cuanto más sabemos acerca de nuestra propia especie y más sabemos acerca de, en particular, cada uno de nosotros, mejor vamos a poder orientar nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Cuanto más sepamos acerca de lo que necesita un ser humano para crecer, para madurar, para desarrollar, cuanto más sepamos cómo está constituido el ser humano, con qué posibilidades cuenta, con qué notas, ¿sí?, esenciales cuenta para poder desarrollarse, cuanto más podamos conocer acerca de él, más vamos a poder aplicar esos conocimientos para orientar nuestra propia existencia, orientar nuestra propia vida, darle una orientación que nos permita crecer, que nos permita vivir con mayor calidad de vida, como se dice comúnmente, en definitiva, que podamos realizarnos, ¿sí?, realizar nuestras posibilidades. No podemos desarrollar y desplegar lo que no conocemos, ¿sí? Entonces, primero tenemos que conocer acerca de nosotros mismos y gracias a ese conocimiento nos va a facilitar la posibilidad de desplegarnos y crecer, ¿sí?, de desarrollarnos como seres humanos, ¿sí?, de darle orientación a nuestra propia vida. Bien, yo quisiera compartir con ustedes, quiero ver si puedo compartirlo, un esquema que nos va a ayudar, ¿sí?, lo quiero proyectar en la pantalla para que nos sirva como guía y como orientación de lo que estamos hablando de la antropología filosófica. Permítanme, por favor, un momentito. Bien. No sé si lo están viendo en la pantalla, ¿sí? Me confirman, por favor, si están viendo lo que estoy, ¿sí? Perfecto, muy bien. Es un esquema muy sencillo, pero que nos va a servir para reflexionar algunos puntos. Fíjense, en este esquema, tenemos ya resuelto muchas cosas. La antropología filosófica viene investigando y estudiando desde que apareció la filosofía, ¿sí? Pero nosotros acá, en este esquemita, estamos resolviendo muchos de los problemas, o al menos estamos exponiendo así de manera esquemática muchos de los problemas que llevaron años de investigación en el ámbito de la filosofía. Bien, en el esquema están presentadas las notas esenciales, notas, entiéndase por notas las características, ¿sí?, las características, las notas esenciales distintivas, distintivas es decir, que nos distinguen, ¿sí?, ¿no?, las notas distintivas de la especie humana, de los seres humanos, notas esenciales distintivas que tenemos los seres humanos. Fíjense, obviamente no están todas, pero aparecen algunas que son importantes y que después nos van a permitir desarrollar la temática que nos ocupa en esta diplomatura. Bien, una de las notas esenciales o características de la especie humana es la conciencia y el raciocinio. Conciencia y raciocinio. Una de ellas daría para un curso y una diplomatura, ¿sí? ¿Me entienden ustedes que son temas absolutamente interesantes y amplios? Yo solamente voy a hablar brevemente para detenerme después solamente en las dos últimas, que son las que más nos van a servir para el tema que nos ocupa en esta diplomatura. De todos modos, vuelvo a repetir, de cada una de estas notas podríamos hacer un curso completo, ¿sí?, por la riqueza de cada uno de estos puntos y por la cantidad de investigación y de temáticas que se pueden derivar de estos puntos. Bien, entonces, la primera nota esencial distintiva de la especie humana es la conciencia y el raciocinio. La conciencia, cuando hablamos de conciencia, pensemos que podemos hablar de dos aspectos de la conciencia en el ser humano. La conciencia psicológica, ¿sí?, la conciencia psicológica y la conciencia moral. ¿Vieron cuando decimos en el lenguaje coloquial, a fulanito le remuerde la conciencia? Le remuerde la conciencia. Estamos hablando de la conciencia moral, ¿sí? Esa persona ha hecho algo que evidentemente le está dando vueltas en la cabeza y entonces decimos, le remuerde la conciencia, ¿sí? A veces en el lenguaje coloquial decimos cosas muy profundas. Bueno, los seres humanos tenemos conciencia, somos conscientes de quiénes somos
y de lo que nos pasa alrededor, ¿sí? Fíjense que muchas veces cuando una persona tiene un accidente, lamentablemente ahora tenemos situaciones de salud, preguntamos cuando está internada, fulanito está internado, ¿está consciente? ¿Qué le queremos preguntar a un familiar cuando decimos si está consciente? Le estamos preguntando si se da cuenta dónde está, si a pesar del accidente puede darse cuenta que está en el hospital, que tuvo un accidente, que se está recuperando. Eso es estar consciente, darse cuenta de lo que le pasa a uno alrededor. Bueno, el ser humano, una nota distintiva del ser humano es esa conciencia psicológica que nos lleva a darnos cuenta, percibir, en castellano tenemos una palabra que me gusta mucho, percatarse, o sea, notar, percatarse de lo que sucede alrededor. ¿Qué significa percatarse de lo que sucede alrededor? Ser consciente de lo que pasa, ¿sí? Saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Pero no solamente somos conscientes en cuanto a lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, ahora somos conscientes de que estamos conectados a través de un dispositivo electrónico, que estamos tratando temas de una diplomatura. No solamente somos conscientes de lo que pasa alrededor, sino que también somos conscientes de nosotros mismos. ¿Sí? Yo soy consciente de que soy Pablo, nací en Rafaela, como les decía recién, estudié filosofía, estudié teología, soy consciente de quién soy. Obviamente no soy 100% consciente porque hay ciertas cosas que se me escapan, nuestra capacidad es limitada, pero soy consciente de lo que pasa alrededor y quién soy yo. ¿Sí? Me doy cuenta, me percato de quién soy. Eso, la conciencia es fundamental y es una nota distintiva del ser humano. A esa conciencia psicológica de darse cuenta donde uno está y darme cuenta de que hice algo bien o algo mal, ¿no? Hago una acción determinada, la que sea, y yo soy consciente, tengo conciencia moral de que eso que hice está bien o está mal. Y si está mal, me remuerde la conciencia, como decimos comúnmente. Es decir, la conciencia es como que me estoy dando cuenta de que hice algo mal y bueno, es como que algo no me cierra en el interior, no me siento bien, ¿no? Los remordimientos de conciencia pueden tener varios efectos, ¿sí? A veces nos remuerde la conciencia y no podemos dormir por algo que hicimos o lo que sea, ¿sí? La conciencia moral también es una nota distintiva del ser humano, ¿sí? Un delfín o un león, para seguir con el ejemplo que seguíamos antes, no tiene conciencia de si hizo algo bien o algo mal, porque no sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. El ser humano sí tiene conciencia moral, ¿sí? De lo que hizo, lo que dejó de hacer, etc. La conciencia. Y la conciencia está vinculada, como aparece ahí en el esquema, con el raciocinio. Es decir, los seres humanos tenemos una capacidad intelectual para razonar. Raciocinio viene de razonar, de razonamiento. Los seres humanos somos conscientes y razonamos, podemos razonar acerca de nuestras propias acciones, acerca de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que manejarnos o conducirnos en nuestra vida, qué comportamiento humano es correcto o no lo es, ¿sí? Podemos razonar. Y también podemos razonar para hacer cálculos e investigar científicamente, etc. El raciocinio da lugar a muchas operaciones intelectuales y mentales. Gracias a que somos personas que razonan, es decir, racionales, gracias a que somos racionales, somos también conscientes. Entonces, la conciencia, el raciocinio, se vinculan entre sí. Por eso lo puse como una nota distintiva. Conciencia y raciocinio. Conciencia y capacidad de razonamiento. ¿Sí? Eso es algo que distingue a la especie humana de otras especies vivientes que existen en el planeta Tierra. Bien, segunda nota distintiva. Seguimos ahí en el esquema, creo que lo tienen todavía, ¿no? Proyectado, ¿sí? Bien, la segunda nota distintiva de la especie humana, ¿sí? Del ser humano, es el lenguaje simbólico. Los animales no humanos, también tienen lenguaje, ¿sí? También se pueden comunicar, o sea, se pueden comunicar de alguna manera. Pero nosotros tenemos un lenguaje que no tienen los animales no humanos, que es el lenguaje simbólico. Fíjense, ustedes ahora tienen proyectado en la pantalla un montón de símbolos, símbolos que llamamos letras, ¿sí? Y esas letras están unidas
y unidas de tal manera que forman palabras. ¿Y qué son las letras y las palabras? Son símbolos. Símbolos que nos permiten pensar lo que está representado en ellos, ¿sí? Acá yo tengo la L, la E, la N, la G, la U, la A, la J y la E, y forma lenguaje. Y esa palabra lenguaje nosotros sabemos qué significa, pero lo que tenemos proyectado en la pantalla es solamente un símbolo gráfico que me permite entender qué significan las palabras que están allí. Bueno, ese lenguaje simbólico es algo propio de la especie humana. Yo a un simio, ¿sí? A un simio le puedo proyectar la letra A, ¿sí? Y la va a ver, por supuesto, porque el simio tiene ojos, pero no va a entender qué es la A, qué simboliza la A. En cambio, a un ser humano le doy un cartel que tenga la letra A, un cuadro que tenga la letra A, y entonces el ser humano va a decir, ah, esa es la primera letra del abecedario, por decir un ejemplo. Esa es una de las vocales. Claro, porque ve el símbolo y entiende lo que significa. ¿Sí? Los seres humanos tenemos lenguaje simbólico. Utilizamos símbolos constantemente. Miren en el celular. En el celular tenemos un montón de símbolos llamados iconos, ¿sí? Iconos que nos permiten con eso saber si queremos escuchar la radio, queremos usar la calculadora, etcétera, etcétera. Entonces, somos seres, ¿sí? Que usamos símbolos. Hay un filósofo alemán, ¿sí? Aquí lo tengo, ¿sí? Ernst Cassirer, un filósofo alemán que escribió este libro que se llama Antropología Filosófica, y él define al ser humano en este libro como un animal simbólico. Un animal simbólico, es decir, animal porque pertenece al reino animal, pero no es un animal cualquiera, es un animal que usa símbolos. ¿Sí? Nosotros constantemente usamos símbolos, símbolos gráficos y símbolos fonéticos también puede ser. Yo estoy hablando y cada uno de los sonidos que emite simboliza, significa algo y ustedes lo pueden entender. Entonces, otra característica fundamental de la especie humana es el lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico es riquísimo, ¿sí? Nosotros constantemente estamos utilizando símbolos. Hace poco fue el 25 de mayo, entonces teníamos en el pecho un símbolo que era la escarapela. Y para nosotros algo simboliza eso, ¿sí? Tiene un símbolo. En la liturgia, ¿sí? En la liturgia cristiana, tenemos un montón de símbolos. Tenemos cirios encendidos cuando vamos a misa, tenemos imágenes, íconos, ¿sí? Y un montón de símbolos que representan cuestiones religiosas, ¿sí? Bueno, constantemente, cuando vamos transitando en la calle, tenemos símbolos que nos indican el rumbo, la dirección de la calle, etc. O sea, podemos buscar miles de ejemplos de cómo los seres humanos utilizamos los símbolos. Entonces, realmente somos, como dice Ernst Cassirer, animales simbólicos. Es algo que nos distingue de otras especies humanas, ¿sí? Somos animales simbólicos. Usamos una remera o una camiseta de cierto club o ciertos colores y decimos, ah, ese es de tal, es hincha de tal club de fútbol, ¿no? Simboliza, ¿no? Constantemente los símbolos están presentes. Bien, dos entonces notas distintivas de la especie humana, ¿sí? Hemos mencionado. La conciencia y el raciocinio vinculados entre sí y el lenguaje simbólico. Otra nota distintiva de la especie humana es la cultura. Ahí también podríamos hablar de que somos animales culturales. Es decir, nosotros tenemos ciertas características orgánicas, biológicas, ¿sí? Pero necesitamos, para poder vivir, crear, ¿sí? Productos culturales que nos permitan vivir mejor, ¿sí? Nuestra vida. Y así, por ejemplo, yo tengo puesta ahora una remera, algunos veo que tienen camisas, ¿sí? Otros tienen distintos productos que sirven para la cultura. Hay personas que tienen a su espalda un cuadro, que es un producto cultural del arte, ¿sí? Utilizamos constantemente productos culturales, artefactos culturales que nos hacen mejor nuestra vida. Desde la vestimenta, la ropa, es fruto de la cultura, la misma lengua castellana forma parte de nuestra cultura, la comida, las danzas, todo lo que hace a nuestra raigambre cultural, ¿sí? La cultura, todos los ámbitos de la cultura son algo propio del ser humano.
los animales no tienen cultura. No podemos hablar de la cultura de los delfines o la cultura de los leones, pero sí podemos hablar de la cultura africana, porque son seres humanos que viven en un determinado continente y tienen una cultura con ciertas características, la cultura americana, la cultura asiática, etcétera, etcétera, hasta la cultura argentina o incluso más la cultura del NOA, si queremos ser más específicos, bueno, tenemos ciertas características culturales. La cultura en todos sus ámbitos, desde el arte, desde los conocimientos, desde las tradiciones y demás, es algo específico humano, ¿m? Específico de la especie, ¿sí?, humana. Nos definimos como también, así como Ernst Cassirer hablaba de que somos animales simbólicos, también somos animales culturales. Hay un libro muy lindo de un filósofo español ya fallecido, Carlos París, que se titula precisamente así, El animal cultural. Y es un libro de antropología filosófica, ¿sí? Somos seres culturales. La cultura es algo fundamental en nuestra vida. Casi podríamos decir que imaginen un ser humano que no tenga cultura. Cultura en ningún aspecto, o sea, no sería un ser humano, ¿sí? Sería una especie viviente, pero ¿no? ¿Qué ser humano no desarrolla alguna forma de cultura? ¿Mm? Porque es esencial, inherente a nuestro ser, ¿sí?, desarrollar artefactos, ¿sí?, y elementos culturales. Desde un hacha prehistórica hecha con una piedra un poco afilada, ¿sí?, hasta nuestros días que usamos muchos dispositivos electrónicos, el ser humano desde que existe sobre el planeta Tierra ha creado cultura. Ha creado cultura. Bien, otra nota distintiva entonces es la cultura. Y por último, he dejado las otras dos notas, ¿sí?, características de la especie humana, porque en esas nos vamos a detener, al menos en este módulo, ¿sí?, propio de esta diplomatura. Y esas notas características son, por un lado, la sociabilidad y la cooperación, la sociabilidad y la cooperación, y por otro lado, la libertad, ¿sí?, libertad, Ahí está. responsabilidad. Sí, perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Perdón, me pareció había escuchado, perdón. Les decía, las notas que nos quedan por ver son la sociabilidad, cooperación y la libertad, responsabilidad, moralidad, ¿sí?, que ahora vamos a referirnos y a ocupar. Antes de eso, ¿sí?, antes de pasar a estas últimas dos notas, hasta aquí me van siguiendo, no sé si soy, quizá alguna cosa no se entiende, no soy demasiado claro, por favor, ¿sí?, si alguno quiere preguntar o no entendió algo, ¿sí?, podemos intercambiar o me pueden preguntar si algo no se entiende. ¿Mm? Trato de ser, vuelvo a repetir lo que decía antes, lo más amplio posible, porque no sé cuáles son las formaciones de cada uno de ustedes, no sé cuánto pueden saber de estos temas o no, así que trato de ser lo más general posible para después de a poquito ir ahondando en las temáticas específicas. ¿Mm? Bien, si no hay entonces preguntas, continuamos con los últimos dos puntos. La cuarta nota, según este esquema, cuarta digo según el esquema que tenemos proyectado en la pantalla, la cuarta nota característica de la especie humana es la sociabilidad que trae aparejada la cooperación. ¿Sí? Ustedes me pueden decir inmediatamente, pero hay otros seres vivientes que son sociables. Por ejemplo, las abejas. Las abejas se juntan todas y todas juntas. Las hormigas, por ejemplo, ¿sí? Las hormigas y las abejas se juntan y hacen brillantes hormigueros y las abejas hacen colmenas fabulosas y después elaboran miel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ustedes me pueden decir, pero no es algo propio de los seres humanos. Claro, pero acá estamos hablando de la sociabilidad que está basada no en impulsos instintivos, como en el caso de las abejas o de las hormigas, sino que estamos hablando de la sociabilidad, perdón, basada en vínculos personales. El ser humano es sociable, y esto lo distingue, porque puede entablar amistad, vínculos muy profundos de amistad, relaciones interpersonales muy, muy profundas, relaciones de pareja, relaciones de compañerismo, de cooperación, pero vínculos que son muy, muy estrechos y que llevan a establecer una comunicación afectiva
e intelectual muy, muy estrecha entre dos o más personas, ¿sí? Es una sociabilidad mucho más profunda que la de las abejas y las hormigas, porque las abejas y las hormigas trabajan juntas, pero trabajan juntas para el bien de su especie, pero entre sí no se conocen. No es que la hormiga 1 es amiga de la hormiga 2 y tiene una amistad desde la infancia, ¿sí? Trabajan juntas, pero trabajan juntas las abejas y las hormigas por un impulso instintivo propio de su carga genética que las lleva a trabajar para sobrevivir como especie, ¿sí? Para hacer los hormigueros o para hacer las colmenas y vivir como especie. Incluso están muy ordenadas, ¿sí? Se habla de la reina abeja que tiene poder sobre las otras, es decir, hay hasta una jerarquía dentro de estas sociedades de abejas, por ejemplo, que lo estudian muy bien, lo han estudiado a fondo los biólogos, pero no es lo mismo que los vínculos interpersonales que traban los seres humanos. Los seres humanos pueden entablar vínculos de amistad tan profundos, que no tiene parangón en el ámbito del reino animal, ¿sí? Los seres humanos entablamos vínculos de cooperación, de amistad sobre todo, la amistad es uno de los vínculos de sociabilidad más importantes, que son realmente muy, muy profundos, ¿sí? Lleva incluso a tener como una cierta connaturalidad entre una persona y otra. Cada uno de nosotros tendrá experiencias de amistad, de esas amistades que vienen desde la infancia y que son, no tienen igual, no tienen comparación en otra parte del reino animal. Solamente los humanos tienen esos vínculos tan estrechos, ¿sí? También es cierto que los seres humanos a veces podemos ser en el vínculo o en el trato con las otras personas peor que los animales. Pensemos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, ahí la sociabilidad se transformó en hostilidad, ¿sí? Los seres humanos también somos capaces de eso. No todo es bonito en nuestra especie, pero no se puede negar que tenemos esa característica esencial que nos lleva a vincularnos con otras personas, a establecer lazos de comunión, lazos de comunicación muy estrechos entre otras personas, ¿sí? A veces nos vinculamos para formar parejas, reproducirnos, etc. Y otras veces vínculos de amistad que simplemente sirven para vivir más felices, para vivir mejor, ¿sí? Porque nos ayudamos mutuamente, porque cooperamos, ¿sí? Formamos amistad. Hay un texto precioso de un libro sapiencial del Antiguo Testamento que se llama el libro de Sirácida o el Eclesiástico, donde dice, quien ha encontrado un amigo auténtico ha encontrado un tesoro, ¿sí? Capítulo 6 del libro de Sirácida, un libro que está en el Antiguo Testamento, en la Biblia cristiana, ¿no? Y realmente es así. Los que tenemos experiencia de una amistad profunda, de vínculos de amistad profunda desde la infancia, ¿sí? Sabemos que realmente, ¿no? La amistad es la verdadera amistad, la auténtica amistad, no esos vínculos casuales, sino la auténtica amistad es realmente un tesoro. Bueno, eso es algo propio de nuestra especie, es algo que nos distingue de otras especies, ¿sí? Los lazos de sociabilidad y los lazos de cooperación que establecemos con miembros, con otros miembros de nuestra misma especie, ¿sí? Bien, y eso nos lleva, por supuesto, porque somos seres sociables y seres que entablamos lazos de cooperación, nos lleva a vivir en sociedad, ¿sí? Vivimos en sociedades, esto tenemos ejemplo constantemente, vivimos en sociedades y esas sociedades necesitan organización, necesitan establecer distintos roles, ¿sí? Y ahí pueden estar, por supuesto, el rol de líder, el rol de, no, distintos roles dentro de esa sociedad para organizarla. Ya hablaremos de eso, pero esto es una nota propia de nuestra especie, ¿sí? La cooperación. Ahora todos juntos en esta conexión estamos cooperando sin conocernos, estamos cooperando para compartir conocimientos, crecer, conocer más cosas, aprender los unos de los otros. Bueno, eso sería imposible si los que estuvieran conectados acá no serían miembros de la especie humana, ¿sí? Los seres humanos podemos establecer estos vínculos aún con personas que no conocemos. ¿Mm? Bien, y la otra nota fundamental de la especie humana que tanto ha investigado la antropología filosófica, todo esto que estamos viendo es las investigaciones que a lo largo de la historia de la filosofía ha hecho esta área que es la antropología filosófica, ¿no? Hay muchos temas que se derivan de estos, ¿no? De estas notas, están muchísimos temas y muy interesantes.
Bien, la última nota que aparece acá en el esquema que ustedes ven en la pantalla es la libertad que está asociada a la responsabilidad y a la moralidad de los seres humanos. Bien, los seres humanos son esencialmente libres, son seres capaces de tomar decisiones. Cuidado con esto, no significa que esa libertad sea ilimitada, al contrario, es bastante limitada la libertad que tenemos. Somos seres libres, pero seres que podemos decidir hasta cierto punto, no todo podemos decidirlo. Yo no he decidido en qué lugar nacer, no he decidido cuándo nacer, ni he decidido con qué estructura genética nacer, ¿sí? Eso es algo que ya viene determinado y yo no lo he elegido. Y ahora que estoy viviendo en esta sociedad, algunas cosas las puedo elegir y otras no. O sea, nuestra libertad es limitada. No es absoluta como pretenden algunos, tener una libertad total y absoluta. No, eso no existe. Pero sí tenemos, aunque sea pequeña, una cierta capacidad de elección. Ustedes pueden estar ahora conectados aquí en este video encuentro o pueden no estarlo. Lo deciden ustedes, ¿sí? Entonces será muy poquito, pero algo podemos decidir, ¿sí? Entonces, y así con pequeñas cosas de nuestra vida podemos tomar decisiones. Ahora bien, pero esas decisiones pequeñas que tomamos exigen que después tengamos que responder de las consecuencias que se siguen de esas acciones. Por lo tanto, ahí viene la otra nota, que es la responsabilidad. Fíjense que la palabra responsabilidad viene de responder. Alguien es responsable en cuanto puede responder de las acciones que realiza libremente. La responsabilidad es una nota, ¿sí?, característica de la especie humana. No le podemos pedir a un delfín o a un león, siguiendo con los ejemplos que sean responsables. No pueden responder de lo que han hecho, ¿sí? Los seres humanos sí pueden hacerlo. En cuanto son libres, son responsables. O sea, la libertad y la responsabilidad son como dos caras de una misma moneda, ¿sí? Porque somos libres, somos responsables. Y somos responsables porque hemos decidido libremente. O sea que la una lleva a la otra. Hay un filósofo polaco muy conocido, Roman Ingarden, sí, que escribió un libro hermoso que se llama Sobre la responsabilidad, ¿sí? Ahí él analiza la responsabilidad como una nota esencial de la especie humana, ¿sí? Responsabilidad que es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, ¿sí? Yo decido hacer algo libremente, bueno, tengo que asumir las consecuencias que se siguen de eso que realicé libremente. ¿Mm? Libertad, responsabilidad, van de la mano, la una de la otra. Por eso es que las puse juntas como si fuesen una sola nota característica, distintiva de nuestra especie, ¿sí? La libertad, responsabilidad. Bien, y porque somos libres y somos responsables, somos también, y esto también está vinculado, seres morales. Acá tenemos una palabrita que viene del latín. Antes decíamos que en la lengua castellana tenemos palabras que vienen del latín y del griego. Bueno, la palabra moral viene del latín, ¿sí? La palabra moral viene del latín y significa, la podríamos traducir en una traducción así un poco libre, como comportamiento. Mores en latín significa el comportamiento, la forma de ser, ¿sí? La forma de actuar de una persona. Entonces, cuando hablamos de moral, hablamos de el comportamiento humano. ¿Mm? Si yo digo, tal acción es una acción moral, quiere decir que es una acción propia del comportamiento humano, moral, inmoral, etc. Bien, pero precisamente los seres humanos somos animales morales, somos animales que pueden pensar su comportamiento y dirigir su comportamiento porque somos libres y responsables. Si no tuviéramos esa nota propia de nuestra especie, que es la libertad y la responsabilidad, no seríamos seres morales, ¿sí? Pero porque somos libres y responsables, a la vez somos morales. Porque decidimos, nuestras decisiones pueden ser morales o no morales, ¿sí? Pueden, ¿sí?, faltar a la moralidad o pueden ser moralmente correctas. Porque somos libres y responsables, somos seres morales. Bien, y entonces esta última nota que hemos hablado aquí, las dos últimas,
nos dan paso a la otra área de la filosofía que, ¿se acuerdan cuando empezamos este video encuentro que yo les decía que nos íbamos a ocupar de dos áreas de la filosofía? La antropología filosófica y la otra área de la filosofía que vamos a hablar es la ética. La ética, moral, ética, son palabras que a veces las usamos como sinónimo, ¿sí? La ética es la rama de la filosofía, el área de la filosofía que estudia el comportamiento humano libre y responsable. ¿Qué es la ética? Es aquella rama de la filosofía, aquella área de la filosofía que estudia el comportamiento humano libre y responsable. La palabra ética proviene del griego, ¿sí? Hay una palabrita en griego que es ethos, y de ahí viene ética, nuestra palabra castellana. Ethos en griego significa comportamiento, forma de ser, costumbre de una persona, ¿sí? Se puede traducir de esas maneras. Es decir, lo ético, el ethos, tiene que ver con el comportamiento a través de la persona, con la forma de ser y de actuar de una persona. Entonces, la ética o la moral, ¿sí? Ahí la podemos usar si seguimos la etimología. Ética, ética es una palabrita del griego, les decía, moral, una palabrita del latín, pero tanto la ética como la moral lo que se ocupan es del comportamiento humano, ¿sí? Siempre de la forma de comportarse, la forma de actuar del ser humano. Entonces, fíjense, ¿sí? Para poder unir estas dos áreas de la filosofía. La antropología filosófica nos ayuda a conocer nuestra especie, nos ayuda a conocer lo que caracteriza esencialmente a nuestra especie. Ahora bien, una vez que yo conozco cuáles son, después de un largo estudio, yo acá lo estoy simplificando y más, pero la antropología filosófica implica mucha investigación y estudio, pero una vez que yo puedo nombrar o identificar las notas características o esenciales de la especie humana, la antropología filosófica, eso me lleva a otra área que es el área del comportamiento humano. Somos seres libres, responsables, por lo tanto nuestro comportamiento tiene que ser ordenado, tiene que ser orientado a través de ciertas pautas, de ciertas directrices de comportamiento, y ahí entra esta otra área de la filosofía que es la ética. Así que la antropología y la ética son primas hermanas, ¿sí? Son dos áreas de la filosofía que están íntimamente vinculadas. Yo no puedo estudiar el comportamiento humano si primero no estudio qué es el ser humano, antropología, ¿sí? Y una vez que sé lo que es el ser humano, después tengo que estudiar cómo se comporta el ser humano, ética, ¿sí? Antropología y ética. No sé si estoy siendo claro, espero que se entiende, ¿sí? Por favor, si hay dudas, por ahí usamos palabritas que no estamos familiarizados, no se entiende, ¿sí? Antropología y ética, dos áreas de la filosofía fabulosas para mí, apasionantes, que están hermanadas, están como conectadas. Una lleva a la otra. Estudio antropología y después necesariamente voy a terminar derivándome a la ética, al comportamiento humano. Por eso es que empezamos con estas dos disciplinas, ¿sí? Mencionando y hablando acerca de ellas. Bien, vamos a decir algunas palabritas referente a la ética, referentes a el comportamiento humano. Dado que nosotros somos, ¿sí? Según lo que estamos viendo en este esquema que estuvimos trabajando en estos minutos, que somos seres racionales, o sea que podemos razonar, que podemos entablar, ¿sí? Mecanismos intelectuales para razonar y para poder sacar conclusiones. Dado que tenemos conciencia, ¿sí? Nos damos cuenta de lo que hacemos, tenemos conciencia psicológica y conciencia moral, y porque somos libres y responsables, entonces eso da lugar a, nos permite estudiar nuestro comportamiento. El comportamiento humano es un comportamiento sumamente complejo, porque mientras los animales, los seres vivientes, actúan muchas veces por impulsos internos que se llaman instintos, impulsos o pulsiones internas que se llaman instintos, los seres humanos tenemos la capacidad de actuar por encima de nuestros impulsos internos, de nuestras pulsiones. Podemos pensar, podemos razonar qué comportamiento es más adecuado en cada ocasión, qué comportamiento nos ayuda a crecer y a madurar y qué comportamiento no, qué comportamiento nos beneficia
como personas, nos hace madurar como personas y qué comportamiento no nos lleva a la madurez. Y entonces podemos diferenciar entre comportamientos buenos y beneficiosos y correctos y comportamientos que no lo son. ¿Sí? Eso es algo propio de nuestra especie. Bueno, de eso se ocupa la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano, pero ¿para qué? Pero aclaremos, estudia el comportamiento humano libre, el comportamiento humano libre y responsable. La ética no estudia el comportamiento humano que no es libre. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto, ¿sí? Si yo ahora les voy a hablar de comida, seguramente a esta hora muchos van a decir, no, no nos hable de comida, pero es para citar un ejemplo, ¿sí? Si yo ahora ingiero, ¿sí? Ingiero una rica empanada tucumana, yo ingiero, cuando yo ingiera ese alimento, lo mastique y lo pueda incorporar, mi organismo va a empezar a hacer el proceso de digestión. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿yo puedo decidir hacer la digestión o no hacerla? No, no puedo decidir. El organismo actúa sin que yo decida, ¿sí? Si voy a hacer la digestión o no. Una vez que yo ingerí el alimento, necesariamente acontece la digestión. No lo decido yo, ¿sí? Es algo que sucede orgánicamente y biológicamente. O sea que el ser humano no decide todo en su vida. Algunas cosas las decide, otras no. Por ejemplo, este ejemplo que estoy poniendo, ¿yo puedo decidir que deje de circular sangre por mis venas? No, no puedo decidir eso. ¿Sí? Es algo que está fuera de mis decisiones libres. Entonces la ética se va a ocupar del comportamiento humano, pero el comportamiento humano libre y responsable, para poder establecer qué comportamiento libre es correcto y beneficioso y qué comportamiento libre no lo es. ¿Sí? Entonces, la ética se ocupa del comportamiento humano libre, responsable, no de las otras acciones humanas que son biológicas, de eso se ocupará la medicina, de eso se ocupará, ¿no?, la biología. La ética se va a ocupar del comportamiento humano libre, el comportamiento humano deliberado, ¿sí?, pensado, razonado. Bien, entonces, la tarea de la ética es fundamental, ¿no? Es poder establecer qué comportamientos y qué formas de actuar son las más beneficiosas para nosotros. Ahora, eso no significa que porque estudiemos ética y sepamos mucho de ética, realmente vamos a ser buenas personas. ¿Sí? Los seres humanos somos bastante fallutos, en algunas cosas a veces, aunque sepamos que están bien, no las hacemos bien, y otras se escapan porque no lo conocemos todo, no lo sabemos todo, entonces algunas cosas cometemos errores, nos equivocamos, etc. Así que no vayan a creer que porque yo estoy hablando de ética y porque ustedes están escuchando cosas de ética, ya somos personas infalibles. No. Los seres humanos, acá habría que anotar otra nota esencial de los seres humanos, que somos falibles. ¿Qué significa falibles? Nos equivocamos. Somos seres que cometemos fallas. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no pensar que con la ética solucionamos, con saber algo de ética solucionamos todos los problemas. No, ojalá fuese así, pero no. La vida humana es más compleja, ¿sí? Somos falibles, nos equivocamos, ¿sí? A veces actuamos de manera que no es la más adecuada, así que la ética nos ayuda, pero la ética no es la solución a todos los problemas. Ojalá lo fuera, pero no lo es, ¿sí? Es una ayuda, la ética es una rama de la filosofía que sirve como ayuda, como guía a nuestro comportamiento. Bien, uno de los filósofos más antiguos que escribió sobre ética es Platón, ¿sí? Lo habrán escuchado nombrar. Platón es un filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, y Aristóteles. Aristóteles escribió una obra llamada Ética a Nicómaco. Nicómaco era el hijo de Aristóteles. Entonces él, como buen padre, escribe un libro de ética, un libro de cómo deben comportarse los seres humanos, y se lo dedica a su hijo, ¿sí? Para que su hijo aprenda algunas cuestiones de ética. No sabemos, la historia no nos permite saber si el hijo de Aristóteles ¿sí?, siguió las normas que le dio su padre o los consejos de su padre, pero lo cierto es que nos quedó este libro de Aristóteles, ¿sí? Y nosotros podemos ser los nicómacos del siglo XXI, que escuchamos lo que Aristóteles nos dice y podemos razonar, pensar acerca de nuestro comportamiento. Bien, la ética, ¿sí?, como decía recién, no soluciona todos los problemas, pero es realmente un elemento interesante e importante en nuestra sociedad.
¿sí? La ética nos brinda algunas ayudas que pueden mejorar nuestra sociedad y pueden mejorarla. Hay un libro, sí, que a mí siempre me ha gustado, de un filósofo argentino que se llama, miren el título, Un país al margen de la ley. ¿A que no saben de qué país se está hablando? ¿Sí? Filósofo argentino. ¿De qué país está hablando? Un país al margen de la ley. ¿Sí? Este filósofo, Carlos Santiago Nino, él era jurista, era un abogado, pero que también estudió filosofía, escribió este libro como mostrando cuáles son las características ahora no de la especie humana, sino de la especie argentina, es decir, cómo somos los seres humanos en Argentina, cómo nos comportamos en Argentina. Y él llegó a la conclusión de que a veces, ¿sí?, las causas de los problemas que tenemos en nuestro país no son tanto económicas, no son tanto de cuestiones financieras, sino que son más bien cuestiones éticas. ¿Sí? Interesante el libro, un libro que vale la pena leer, obviamente que es discutible, hay muchos puntos que uno puede estar a favor o no de lo que dice Carlos Santiago Nino, pero me pareció siempre muy interesante. O sea, la conclusión de Carlos Santiago Nino es que nuestro país, nuestra sociedad, ¿sí?, tiene problemas, pero la causa de esos problemas no son todos, ¿sí?, económicos. ¿Sí? No son todos. Sí, obviamente tenemos problemas económicos, pero no son los únicos problemas ni los más graves, sino que él plantea aquí en este libro de que los problemas que tenemos en nuestro país muchas veces son problemas éticos, problemas de comportamiento, de cómo nos comportamos los argentinos, ¿sí? O sea que los problemas de la Argentina no se reducen a la economía, sino que también hay problemas de ética en nuestro país. ¿No? Interesante el libro. Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Qué les quiero mostrar? De que la ética, si bien, como decíamos antes, no soluciona todos los problemas, pero es un condimento, es un elemento importante en la vida social, ¿sí? No es problema menor si somos ciudadanos éticos o si no lo somos, si nos comportamos moralmente bien o nos comportamos moralmente mal. No es un problema menor, ¿sí? No será la solución a todos los problemas, pero no es un problema menor. Bien, en esta diplomatura, ahora ya me voy, ¿sí?, por último, a cuestiones más específicas que después desarrollaremos más adelante. En esta diplomatura, lo que intentamos ver es, en este módulo, específicamente en este módulo que hoy comenzamos y que vamos a seguir desarrollando, lo que intentamos es poder reflexionar sobre algunos puntos de la ética, del comportamiento de los seres humanos, ¿sí? Algunos puntos esenciales. Nos vamos a trabajar, ¿sí?, en encuentros sucesivos y a través de la bibliografía acerca de cómo tiene que ser nuestro comportamiento en el ámbito social, cómo tiene que ser nuestro comportamiento en los grupos que formamos, porque además de vivir en una sociedad, formamos grupos, grupos parroquiales, grupos de jóvenes, grupos de trabajo, grupos de distinta índole. Bueno, ¿cómo nos comportamos en esos grupos cuando asumimos en esos grupos distintos roles? El rol de líder, ¿sí?, el rol de ayudante o colaborador, etcétera. ¿Cómo nos comportamos y cómo deberíamos comportarnos para que esos grupos y esas comunidades y esos espacios donde trabajamos sociablemente y cooperativamente funcionen? En esto, la antropología y la ética nos van a ayudar para ver algunas de estas cuestiones. ¿Qué significa el liderazgo? ¿Qué significa ser líder y cómo usamos, cuando somos líder, esa función dentro de los grupos que formamos parte? ¿Es un componente importante del liderazgo la ética, el comportamiento ético? ¿Sí? ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera? Eso es lo que vamos a ir reflexionando. Cuando un grupo humano, grupo de trabajo, un grupo religioso, un grupo pastoral, un grupo de cualquier índole, cuando un grupo es operativo y funciona y cuando es disfuncional, es decir, no está funcionando porque no hay ciertas pautas éticas que ayuden a ese grupo a caminar de manera ordenada. Porque aquí hay un punto que Santo Tomás de Aquino es un sabio del siglo XIII, un gran pensador, a veces lamentablemente desconocido. Santo Tomás de Aquino planteaba en el siglo XIII en sus escritos de que la ética tiene que ver con el orden,
componer y establecer orden en nuestra conducta, en nuestra forma de comportarnos, tanto de manera individual como de manera grupal. Entonces, la ética, fíjense qué interesante, está vinculada con el orden. ¿Para qué usamos leyes o usamos normas? Para ordenar, para poner orden en nuestra convivencia y en nuestro comportamiento. Bueno, ahí la ética va a cumplir una función importante. Santo Tomás, que escribió escritos maravillosos de ética, entiende la ética como esa rama de la filosofía que pone orden o establece orden en el comportamiento individual y social de las personas. Una hermosa manera de entender la ética, ¿no? Establecer orden en el comportamiento individual y social de las personas. ¿Sí? Santo Tomás escribió en el siglo XIII, esto es un detalle, pero que viene a colación porque recién estábamos hablando de la ética Nicómaco de Aristóteles. Bueno, Santo Tomás hizo un comentario de este libro de Aristóteles en el siglo XIII, pero un comentario que es muy gracioso porque tiene el triple de páginas que el libro de Aristóteles, o sea que lo comentó largo y tendido, ¿sí? Poniendo ejemplos y demás. Entonces es un libro realmente, el comentario que hace Santo Tomás a la ética de Aristóteles es realmente muy profundo y dice muchas más cosas de las que Aristóteles dice, ¿no? Entonces nos ayuda a reflexionar. Bueno, en ese libro Tomás dice, bueno, la ética es establecer orden en nuestro comportamiento. ¿Ya? Y fundamental. Bueno, ese orden que establecemos en nuestro comportamiento ayuda a nuestros grupos, ayuda a los grupos que formamos parte para que sean funcionales y operativos. ¿Sí? Todos nosotros formamos parte de algunos grupos, ¿sí? Grupos eclesiásticos, grupos religiosos, grupos de iglesia, grupos de trabajo, ¿sí? Distintos tipos de grupos. Bueno, ¿cómo hacemos para que la ética nos sirva como una ayuda en esos grupos, ¿sí? Y en esas funciones que cumplimos dentro de los grupos, ¿sí? De eso vamos a ir profundizando algunos puntos. Pero antes de eso, ¿sí? Quisiera, por favor, que, porque ya hablé casi una hora y imagino que algunas cosas a lo mejor no he sido demasiado claro o no se comprenden bien o quieren compartir algún punto que no he sido demasiado explícito, abrimos a posibilidad para preguntar, para consultar, para aportar algún punto de lo que hemos trabajado y hablado. O sea, me callo por un ratito y les doy lugar a ustedes para el que quiera preguntar algo o aportar algo. Tiene la posibilidad de activar sus micrófonos también, ¿no? Ahí, profe, gracias, ese dato no les había dicho, ¿no? No vamos a poder comunicar si no se activan los micrófonos. Está bien, no hay problema. Ahí también había visto unos mensajes. Ahí está, Brígida. Sí, tengo una que la tengo, la voy anotando, porque si no... me parece muy bien, para después acordar. Jero, ¿me podés poner la pantalla para ver a todos? ¿Sí? No sé si es posible, ¿sí? Así podemos vernos un poco más las caras. Ahí puede ver. Sí, ahí si te, no, te estoy viendo especialmente a vos, así. Si se puede ver así en conjunto, pero si se puede, si no, no hay problema. Si no, a la derecha, a mano derecha arriba, donde dice vista. Bien. Ahí lo puede modificar. Excelente, muchísimas gracias. Ahora sí. Sí, perdón, ¿alguien iba a preguntar o iba a aportar algo? Sí, no, yo quería hacer una pregunta, comentario. Perfecto, decíamos que la sociabilidad está basada no en impulsos instintivos, sino en vínculos personales. Y bueno, que los seres humanos, a diferencia y todo eso. La pregunta mía es, ¿la sociabilidad para vivir mejor, o sea, de forma positiva, está en la naturaleza de la especie o es una sociabilidad así, digamos, en estado puro para trabajarla, digamos, para decir, bueno, soy sociable para bien o para mal? Esa es la pregunta. Intento responder a ver si es lo que vos estabas preguntando. Sí, obviamente, nosotros tenemos algunos principios esenciales y básicos para desarrollar, porque somos libres y responsables. Obviamente que nosotros tenemos esa nota esencial de nuestra especie, que es la capacidad de entablar vínculos, pero no quiere decir que siempre lo hagamos, ¿sí? No quiere decir que siempre lo hagamos. Tenemos que decidir hacerlo. Ahora, no podemos negar que forma parte de nuestra esencia, ¿sí?
la capacidad o la apertura a la comunicación, a los vínculos interpersonales y demás. Ahora, usted me puede preguntar, ¿pero hay personas que no entablen o no desarrollen esa sociabilidad? Sí las hay. Personas que, lejos de desarrollar la capacidad de vínculos y de amistad, al contrario, son hostiles a las otras personas o se van por otro lado, por otro camino que no es concreto el de entablar vínculos interpersonales. Sí, puede pasar, pero eso porque forma parte también de nuestra esencia, la libertad. ¿Sí? No sé si Bueno, en responde. realidad la pregunta iba por otro, no, a medias, digamos. O sea, en realidad la pregunta era concretamente si esa sociabilidad que tenemos, porque Dios nos hizo buenos, según yo, así me han criado a mí, Dios nos hizo buenos. Entonces, es la sociabilidad desde ese punto de vista, está en la naturaleza del ser humano, ser bueno Sí. socialmente. Ya que usted ha sacado el tema teológico, yo también respondo de manera teológica. Sí, Dios Sí. nos ha creado buenos, pero nos ha creado buenos, ¿sí? Pero con la libertad para desarrollar esa bondad, ¿sí? Ah, bien. Sí, toda persona que nace es buena. ¿Por qué es buena según la teología cristiana? Porque está creada por Dios. Pero esa bondad básica, esa bondad elemental que Dios nos da en la creación, nosotros somos libres de desarrollarla o no desarrollarla. Le pongo un ejemplo para que nos entendamos. Adolf Hitler, en cuanto es criatura de Dios, es bueno, pero después él, usando su libertad, no desarrolló esa bondad que Dios le había dado y terminó comportándose como se comportó. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el más, no hablemos de nombre, el más duro y terrible de los asesinos es bueno porque fue creado por Dios bueno con una bondad básica, pero después él tiene la libertad para desarrollar y desplegar esa bondad básica o para opacarla completamente con sus acciones libres. ¿Sí? No sé si responde Brígida. Entonces, lo mismo pasa con nuestra sociabilidad. Dios nos ha hecho buenos y nos ha hecho... Bueno, yo lo que preguntaba eso porque yo tenía el concepto de que... ¿Sí? Sí, responde. Claro, Profe. entonces nosotros tenemos una sociabilidad, por decir así, básica, una capacidad para entablar vínculos. Ahora, obviamente nosotros tenemos que decidir libremente en la medida que crecemos y nos desarrollamos si queremos cultivar esa capacidad o no lo queremos hacer. ¿Sí? Sí, aquí está contestado, en el chat, gracias. Bien. Muchas gracias, Brígida. En el chat Sí, hay gracias. una pregunta de Mario Corronca que dice, ¿la cultura es sinónimo de educación? Y si el hombre nace con la razón, ¿esta debe ejercitársela? Está en el chat. Sí, hay una especie de vínculo, ¿sí? Creo que eso es algo que todos lo podemos observar, una especie de vínculo entre nuestra racionalidad y nuestra cultura. Nosotros nacemos en una sociedad que tiene una cultura determinada, y esa cultura en la que nacemos, nosotros nacimos en la cultura argentina, por decir así, bueno, esa cultura puede favorecer nuestro desarrollo de la racionalidad en muchos aspectos. Por ejemplo, forma parte de nuestra cultura que tenemos un sistema educativo determinado, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura en la que vivimos contribuye a que desarrollemos nuestra racionalidad. Entonces, hay como una especie de relación dialéctica entre cultura y racionalidad. ¿Sí? La cultura favorece a que desarrollemos nuestra racionalidad y a la vez nuestra racionalidad enriquece a la cultura. Con respecto a la pregunta de si la cultura es, perdón, no recuerdo si representaba raciocinio o cómo era la pregunta. Es sinónimo de educación. Sí, perdón, exactamente, muchas gracias. Si la cultura es sinónimo de educación, depende de qué estamos hablando. La palabra cultura abarca mucho, ¿sí? Entonces, cuando decimos la cultura refiriéndonos a conocimientos y a formas de comportamiento, sí, la cultura puede ser tomada como sinónimo de educación. Decimos que una persona es culta, muchas veces en nuestra lengua decimos que es culta porque sí, ha sido educada y porque ha recibido educación. Ahora,
una cuestión importante. Cuidado porque a veces en nuestro lenguaje coloquial utilizamos la palabra cultura como sinónimo de una persona que sabe mucho, ¿sí? Fulanita es culta, ¿sí? Porque parece que sabe mucho. Ahora, eso no significa que sea una persona moralmente educada. Puede saber mucho teóricamente, desde el punto de vista ético y moral, dejar mucho. Y así que hay que cuidado con eso, decir, bueno, es culto, tiene mucha cultura, fulanita, entonces es moralmente buena. No necesariamente, ¿sí? No siempre, en todos los casos, mucha cultura o muchos aspectos de la cultura representan una buena educación y un buen comportamiento, ¿sí? No sé si responde a lo que preguntaba. ¿Sí? Veo algo más acá en el chat, ya, veamos. Dice, también en lo que se plantea están las desviaciones de la personalidad. Sí, sí, por supuesto, las patologías, los seres humanos somos seres falibles, decíamos hace rato que podríamos agregar al esquema que estaba proyectado en la pantalla que somos seres falibles. Porque somos falibles, porque no somos perfectos, somos imperfectos, obviamente padecemos enfermedades o patologías que pueden ser físicas, orgánicas, pero también puede haber patologías psicológicos que representen desviaciones, comportamientos inmorales, eso es así, porque somos seres limitados, no somos perfectos, ¿sí? Entonces, también puede ser que nos enfermemos, que adoptemos conductas patológicas, ¿no? Dichos en términos técnicos. Profesor, también creo que, bueno, Geraldine había levantado la mano en un momento, ¿puede ser? Ah, sí. Sí, quería preguntarle si me podía repetir el autor cuando usted hacía alusión a las notas esenciales en cultura, nombró un autor filósofo español. ¿Podría Sí, mencionarme se llama el nombre? Carlos. Sí. Sí, Carlos París. París como la ciudad de Francia, ¿sí? Carlos París. Bien. Y también en Libertad, cuando hablaba sobre la responsabilidad, otro autor mencionó también. Sí, un autor polaco que se llama Roman, ¿sí? Roman, como romano, pero sí no, Roman Ingarden. Ingarden. Lo puedo escribir aquí en el chat para mayor claridad. A ver. De todos modos, en la bibliografía, ustedes el material bibliográfico lo van a tener, pero ya lo escribo para que... Bien, muchas gracias. Ahí está, no sé si llega el mensaje. Sí, sí, llegó, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Ahí está Ariel Martí, levantó la mano también. Sí, sí, sí. Apaga el silencio. Bueno, felicitarlo por lo que va de la clase. Bueno, yo soy abogado, por lo cual me hace recordar mucho a las clases de filosofía del derecho y de introducción a la filosofía. Gracias a Dios, en mi área de conocimiento, Se cortó, pues. no sé si Perdón, grande Ariel, filósofo, pero así que, hola, ¿me escuchas? Ariel, se cortó y no te escuché. Perdón, hubo una interrupción ahí y no te escuché. Los auriculares, se terminaron la batería. Ah. No, lo que te quería plantear era, cuando estabas desarrollando tu exposición, la brillante exposición, era que estaba hablando de la conducta, de la ética, y que, bueno, mientras aprender un conocimiento práctico se termina en el conocimiento, creo que aprender una conducta ética justamente para aplicarla, sino que se produzca un cambio en uno mismo. Y justamente te quería plantear, digamos, como esa ciencia del asible y, bueno, estudiando, viendo lo que mencionabas de Aristóteles, con respecto de Santo Tomás, con respecto a Aristóteles. Sí.
que se dice muchas veces, realmente, preguntar que me surgía esa diferencia entre la ética, muchas veces con relacionado, que la tenía desde la facultad, y a pesar de seguir leyendo y seguir leyendo, como siempre se reanuda esa inquietud, digamos, que algunas veces como que se confunde o se traslucida. Y en segundo lugar, cortito, entre signo y símbolo, que también se usa mucho la palabra símbolo y signo en la iglesia, con igual sentido, cuando no lo tienen. Son que me han surgido durante su exposición. Son inquietudes, pero bueno, aunque sea algo breve, digamos, me gustaría escuchar tu opinión al respecto de esos dos puntos. Bien, Ariel, te escuché que pedías la diferencia entre signo y símbolo, y después anteriormente habías pedido la diferencia entre ética y se cortó y no te pude escuchar. ¿Entre ética y qué? Y moral, bien, moral. Bien. Y la moral, digamos, que se van, básicamente eran esas dos. Perfecto. Relaciones. Bueno, mirá, en la historia de la filosofía hubo una serie de pensadores que marcaron una diferencia entre ética y moral, ¿sí? Si vamos a la etimología, las etimologías son idénticas, nada más que moral, como decíamos antes, procede del latín, ética procede de la lengua griega. Entonces las dos palabritas, etimológicamente, o sea, desde la etimología, es prácticamente lo mismo. Pero algunos filósofos plantearon que podríamos hacer una diferencia entre la ética y la moral. Por ejemplo, un filósofo alemán llamado Hegel planteó esta diferencia entre ética y moral. ¿Cuál sería, en términos así muy breves y escuetos, para no entrar en cuestiones filosóficas demasiado teóricas? ¿Cuál sería la diferencia de la ética y la moral? Para Hegel y algunos filósofos subsiguientes, la moral es el estudio del comportamiento concreto de un grupo humano, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de la moral de la tribu de los guaraníes que vivían en Paraguay, por poner un ejemplo. Sí, cuando decimos la moral de la tribu de los guaraníes, estamos hablando de la forma de comportarse que específicamente o de manera concreta, enfocadamente, tenían los guaraníes de esa tribu, ¿no? Entonces, moral sería el comportamiento, pero el comportamiento de un grupo humano determinado, concreto, con ciertas características. Eso sería la moral. Pero la ética sería el estudio teórico o el estudio abstracto, ¿sí? en universal, del comportamiento humano, pero del comportamiento humano general, no de un grupo determinado bajo ciertas características espaciotemporales. Entonces, según algunos filósofos como Hegel y otros, la moral se ocupa del comportamiento concreto de un grupo determinado, y la ética se ocupa de teorizar de manera general y abstracta el comportamiento humano en general. ¿Sí? Esto simplificando mucho y para que todos nos entendamos, ¿sí? Obviamente que para plantear estas cosas, Hegel y filósofos posteriores, Fichte y otros, tienen sus fundamentos y sus argumentaciones, ¿sí? Pero para que nos entendamos, ¿sí? Esa sería la distinción que plantean algunos pensadores en la historia de la filosofía. Y la otra pregunta que me hacías era la diferencia entre signo y símbolo. Bien, por ejemplo, dentro del cristianismo católico, los sacramentos son signos. De hecho, se los define a los sacramentos como signos sensibles, ¿sí? Signos sensibles que nos comunican la gracia, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué significa que son signos? Que elegimos una serie de elementos, como por ejemplo el agua en el bautismo o el crisma en la confirmación, ciertos elementos que nos sirven como algo sensible, algo que nos representa una realidad superior. Por eso decimos que son signos sensibles, porque los captamos a través de los sentidos, pero son eficaces porque nos comunican la gracia. La palabra símbolo es un poco más amplia y se refiere a una realidad determinada
que hace presente un significado, ¿sí?, que no está de manera explícita. Por ejemplo, yo pongo una tela celeste, blanca y celeste, ¿sí?, y esa realidad llamada bandera me hace referirme o pensar a otra realidad que es la cultura argentina que está representada en esa bandera. Después uno puede distinguir dentro de los símbolos que son arbitrarios y convencionales, de los símbolos que no lo son, ¿sí?, que son más bien señas que no son convencionales, no hemos decidido nosotros que sean así, ¿sí? Pero el símbolo siempre es una realidad que me hace presente otra que no está. Siempre se refiere a eso. Los símbolos religiosos, la cruz, por ejemplo, es un símbolo que representa el cristianismo porque hace presente la cruz de manera simbólica el lugar donde se dio lugar la redención que Cristo llevó a cabo con su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, la cruz es un símbolo que me remite a una realidad mayor que es la salvación o la redención, ¿sí? Entonces, el símbolo es mucho más amplio que los signos o las señales que son concretas y pueden ser convencionales o no. ¿Está? No sé si a eso te referías, si eso es lo que... Perfecto, perfecto. Sí, justamente en esa terminología, porque veía que se hablaba de los signos, pero entiendo lo que hace referencia al signo como algo que es perceptible tanto por el fuego, en un signo, y puede ser perceptible tanto por un hombre como por un animal. Exacto. Y bueno, exactamente. El el humo puede agua, ser señal del incendio, siguiendo con tu ejemplo. ¿Sí? El humo es señal de un incendio. Ahí es algo que no es convencional, es algo que es natural, digamos. ¿Sí? Un símbolo exactamente. natural. Pero Así perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel. Ahí levantó la mano también Andrea. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición. Hola. Realmente hermosa, dan ganas de profundizar en los temas expuestos, ¿no? Bien, mi pregunta es, si decíamos que el hombre por naturaleza es bueno, ¿en qué medida influye la educación en el desarrollo de las capacidades sensibles que usted mencionaba como características del hombre? Bueno, la educación precisamente es el proceso mediante el cual, o sea, la educación sería el proceso mediante el cual uno va desplegando esas notas esenciales que, como decíamos hace un rato, para los que somos creyentes, son notas esenciales que nos ha comunicado Dios, pero que están ahí para desplegar, para desarrollar. Y la educación sería el proceso mediante el cual el ser humano, varón o mujer, despliega de alguna manera, saca todo el jugo a esas posibilidades esenciales que tiene por naturaleza, ¿sí?, que ha recibido. Entonces, ¿somos seres racionales por naturaleza? Sí, pero eso no significa que nuestra capacidad de raciocinio no se pueda desarrollar y acrecentar más. ¿Somos seres sociables por naturaleza? Sí, pero eso no significa que podamos profundizar y acrecentar más esa sociabilidad. Y así sucesivamente. ¿Somos libres? Sí, somos parcialmente libres, pero podemos llegar a ser más libres todavía gracias a la educación. Entonces, la educación serviría como un proceso que contribuye al despliegue, al desarrollo, al florecimiento de nuestras capacidades que están básicas, elementales en nuestra naturaleza. ¿Sí? De Bien, ahí la muchas importancia gracias. del proceso educativo, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? Y La que educación realmente se pueda... familiar, ya desde la familia. Por supuesto, educación en un sentido amplio, no solamente educación formal, sino también la educación no formal que se da a veces en la familia, en la sociedad, etc. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Acá María José Pedraza por chat nos dice: buenas noches, profesor. ¿Es aplicable la ética cristiana en la sociedad o es una utopía, por ejemplo, cuando Jesús enseña el perdón 70 veces 7 o el poner la otra mejilla ante una ofensa, ya que no vemos estos comportamientos en la convivencia social? Gracias. Bueno, sí, hay ciertos puntos, María José, que son aplicables a la sociedad, ¿sí? Y hay otros puntos que no son aplicables, no en el sentido de que
no se puedan, digamos, efectivamente desarrollar en la sociedad, sino que tengamos en cuenta que en una sociedad no todos son creyentes, ¿sí? No todos forman parte de la fe cristiana. Entonces hay ciertos puntos que van a quedar exclusivos para los que son creyentes, ¿sí? La teología moral cristiana plantea ciertos puntos que son para los que creen realmente en Dios y los que son creyentes. Entonces hay ciertos aspectos de la moral cristiana que van a quedar como especialmente para las personas que creen en eso, que son creyentes. Pero hay otros puntos de la ética cristiana que son comunes con la ética filosófica y con la ética civil, y que por lo tanto son aplicables dentro de la sociedad, ¿sí? Pongo un ejemplo concreto como para que entiendan esto que estoy diciendo. Cuando Jesús habla de los consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia, consejos evangélicos, eso va a ser algo aplicable para la persona creyente que quiera vivir de acuerdo con esos principios. Pero eso no lo podemos imponer a la sociedad porque no todos los miembros de la sociedad son creyentes. Por lo tanto, esos consejos evangélicos van a quedar para las personas que sean creyentes y quieran vivirlo. Ahora, cuando hay otros principios más generales y universales que se pueden aplicar completamente a la sociedad, como por ejemplo el respeto, ¿sí? Por decir así, que Jesús enseña en el Evangelio. Una vez los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, hay uno que no está en nuestro grupo, no forma parte de nuestro grupo, pero que anda haciendo milagros e invocando tu nombre. ¿Quieres que le prohibamos que lo haga? Y Jesús le dice a sus discípulos, no le prohíban. Si esa persona está haciendo el bien, y déjenla que la haga, no importa que no esté en nuestro grupo. ¿Sí? O sea que hay ciertos principios de respeto y demás, que eso es aplicable a toda sociedad, sin importar si somos creyentes o no lo somos. Entonces, en conclusión, la ética cristiana es, por supuesto, un conjunto de doctrinas muy amplio. Algunas de esas doctrinas son, digamos, específicas o especialmente orientadas a los creyentes y otras son aplicables a la sociedad contemporánea. Obviamente que algunas van a ser mucho más difíciles de aplicar, por ejemplo, la cuestión del perdón, la cuestión de... pero pueden ser aplicadas y pueden ser vividas. Eso depende, por supuesto, de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Si ustedes me preguntan, obviamente, cuáles son las claves o las recetas, me encantaría poder dar respuesta a cuáles son las claves y recetas para poder vivir eso en la sociedad. No tengo respuesta a eso, pero sí considero que hay ciertos puntos de la ética cristiana que dependen de nuestra elección, de que querramos realmente vivirlo y hacerlo, y creo que es posible hacerlo, vivirlo, ¿no? No sé si a eso apuntaba la pregunta o si responde. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bien, bueno, estamos finalizando, ya son las 9:30, así que, bueno, ya seguramente voy a detener la grabación. Muy bien.